Minasan, Buenos Ohayou días. gozaimasu. Buenos días, ¿cómo están? Acá en Capital ya se va sintiendo un poquito el frío. En este fin de semana, entre el viernes y el sábado, estuvo que nublado, con frío. Algunos creo que ya prendimos la estufa, algunos estuvieron también un poco con caloventor, de que estaba medio fresquito. Ya nos tenemos que ir acostumbrando, que prontito ya se viene el otoño. Ya sacamos los abrigos, Varios empezamos ya a sacamos los sacar ahí lo abrigos. que había guardado. Sí, tienen que estar cambiando parte de la ropa de verano con la de invierno. Nosotros todavía seguimos con un poco de la ropa, estamos ahí entre... Estamos en el medio, En el medio. en ese cambio que vamos a hacer. Claro, ¿Sí? sacamos lo esencial y estamos ahí. Y este fin de semana, mientras hacíamos todo ese cambio y los preparativos, pensamos en compartir con ustedes sobre... Vamos a hablar sobre Mateo, sobre Leví, conocido como Leví también, o Mateo, la mayoría lo conocemos como Mateo. Vamos a hablar un poquito de cómo Dios llamó a Mateo, cómo Jesús llamó a Mateo, cómo Jesús se metió ahí entre esa gente, como algunos decían, esa escoria, decían los filisteos. Ahora lo vamos a leer al pasaje tal cual dice de la escritura, y llegó hasta Mateo. Hoy vamos a hablar sobre este discípulo del Señor, que por ahí fue un poco controversial su llamado, pero el Señor también lo tuvo en cuenta. Hace un tiempo atrás hablamos sobre Pedro, ahora vamos a hablar sobre Mateo, ¿sí? Vamos a empezar con su palabra, obviamente, leyendo, pero antes de leer este texto bíblico queríamos poder introducir, antes de que Jesús se cruce con Mateo o vaya y lo vea a Mateo donde él estaba en su puesto de cobranza, Jesús ya venía de sanar a un paralítico, que 4 amigos ahí cometieron la locura de subirse a una de las casas, escarbar un poco, sacar una madera enorme y bajaron a su amigo para que Jesús lo sanara. Bajo esta introducción, después de esto que Jesús hizo, él salió, predicó, enseñó y ahí cruzó a Mateo. Y ahí es donde vamos a leer el texto bíblico, cómo continúa este andar de Jesús. Muy bien, dice así. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Marcos 2, del 13 al 17. Así es, los evangelios sinópticos por ahí lo relatan con una cosita más, una cosita menos, pero la mayoría terminan comentando prácticamente lo mismo. Y hoy vamos a dividir en 3, o en 2 y en 3, ahí más o menos. Tenemos de un lado, tenemos a Mateo, del otro lado tenemos a los fariseos, que acusaba al maestro, que acusaba a Mateo, y Jesús, que rompe un poco el protocolo, rompe lo común en los religiosos y llama a Mateo. Así que vamos a hablar de esos 3 o 2 grupos, como querramos nosotros seleccionarlos. ¿Quién era Mateo? ¿Quién de este grupo era Mateo? Mateo, entre los suyos, entre el pueblo, no era muy agradable, no es que lo querían mucho, o por ahí lo querían, pero le querían hacer otra cosa en realidad. O lo querían lejos. Mateo era un cobrador de impuestos, así lo relata la Biblia y nos cuenta, así como Zaqueo también es otro personaje que por ahí lo podemos emparetar, a juntar un poquito con la historia de Mateo, de cómo Jesús llama también a ese grupo de personas. Pero Mateo era de ese grupo no muy querido, era de un grupo no muy aceptado. Él tenía una licencia, compró una licencia para poder cobrar impuestos. Entonces, ¿qué hacía él?
el imperio le pedía que él cobrara 10.000, por dar un monto estimado. Y el resto que él cobrara extra era para él. Así que imagínense que iba a ser Mateo. Cobraba los 10.000 y después empezaba a cobrar más y a cobrar y a cobrar, a extorsionar a ese grupo de personas que cobraban impuestos. Por lo general a veces incluso llegaban al punto de ser agresivos con las personas, a maltratarlos, a amenazarlos, a tratar mal a algunos familiares si determinada persona no pagaba. Entonces imagínense el concepto que tenían todos. Y Jesús se va a llamarlo Mateo. Mateo, todo lo que él hacía era para beneficiarse él y para beneficiar a los opresores. Así que no solo que le sacaba el dinero que lograban juntar su pueblo, sino que también le daba, no solo para él, sino que le daba a los opresores, le daba a aquellos que los oprimían continuamente. Él estaba ubicado en Capernaum, un lugar donde era medio ahí, camino a Damasco, unía las ciudades de Damasco con las ciudades costeras, con las ciudades costeñas, podríamos decir. Y obviamente en ese lugar, ¿qué hacían? Entraba mercadería y salía mercadería. Entonces ahí tenían más posibilidad de cobrar, así que iba ahí como aprovechando todos los momentos. Pero como él no era judío. Pero el problema era que le había gustado la otra cosa, como algunos dicen, la billulla. Y había aprovechado esa situación y por ahí tenían las ganancias extras. Ahora, ¿quién le gusta pagar impuestos? Creo que nadie. No sé si hay alguien del otro lado, después coméntenme, que creo que voy a tener unos menos un comentario. O pagar un poquito más de los impuestos. Claro. Que se tiene que pagar. Además, no solo que cobraba impuestos, que en ese tiempo eran considerados como lo que debía hacerse sí o sí. Además Mateo cobraba un extra, entonces creo que eso hacía que la gente se enojara más con él. Y Jesús, como dije hace un rato, llama a esa persona. Jesús considera a esa persona. Y por ahí Mateo quizás no llegó a esa situación así como que dijo, un día se despertó y dijo, voy a ser cobrador de impuestos. No, quizás fue un proceso, fue un tiempo, lo invitó un amigo, lo convenció un vecino, le contó como comprando la licencia y consiguió la plata y se metió en esa. Y obviamente que eso no era agradable para los del pueblo, pero a nosotros nos puede pasar eso también en la vida. A veces cuando nos metemos en algo que no es bueno, a veces no es que pasa de un momento para otro, a veces es un proceso en que vamos accediendo un poquito. Y capaz que el primer día Mateo cobró los 10.000 y después cobró 2 pesitos. 2 pesitos más. Y bueno, se ganó algo ahí, después cobró 100 pesitos más, después cobró 1.000 pesitos más. Y ese proceso lo llevó también a tener obviamente esa fama en todo el pueblo. Pero repetimos, Jesús llamó a alguien que era rechazado por el pueblo, por la sociedad. Jesús llamó a Mateo también. Después estaba el otro grupo. El otro grupo que era los fariseos. ¿Saben que el significado de la palabra en sí, del nombre que ellos habían tenido, era apartado? Ellos estaban apartados de estas cosas que le traía el imperio, de aquellas cosas que no le agradaban a Dios, y ellos trataron de apartarse. En un comienzo fue muy buena la intención que tuvieron, porque eran de los pocos que conservaban o trataban de que se mantenga esta costumbre, este estudio de las escrituras, el guardar la palabra. Pero fue pasando también quizás como le pasó a Mateo, fue un proceso. Ellos enseñaban la escritura, se juntaban y hablaban de la escritura, debatían, y venían maestros estudiosos, venían esos maestros a enseñar y a deslumbrar con sus enseñanzas de las escrituras, obviamente. Pero fue pasando el tiempo y ellos empezaron a tomar más que la escritura, los consejos de estas personas. Y entonces, ¿qué hacían? De 10 mandamientos, de 10 leyes, pasaron a más de 600 leyes. Iban agregando, y que le agregaban una cosa más, y porque tenés que observar esto, tenés que hacer lo otro. Iban agregando costumbres, iban agregando cuestiones más que nada religiosas, y le ponían carga a las personas que debían creer. Ellos ponían todo detrás de un disfraz. Ellos por dentro quizás ni siquiera la cumplían. De hecho, Jesús los acusa también en la palabra de eso. Dice, usted le ponen cargas que ni ustedes pueden llevar.
Ellos, detrás de esa vestimenta de santos que se podrían vestir, detrás de eso ellos también tenían una vida donde quizás tampoco cumplían, pero le exigían, le demandaban a los otros. Y esto pasa en la historia. Vienen ellos y dicen a los discípulos, quizás los llama al costado y le dice, pero ¿cómo que tu maestro ahí metiendo una cizaña, ¿no? Metiendo un poquito ahí? ¿Cómo que va a estar con toda esta escoria de la sociedad? Todo esto que... Y en realidad tenían, y si nos ponemos a pensar, teníamos un poquito de razón, esto que nos están traicionando, que se unen a los opresores. Y Jesús le responde, los sanos no necesitan médico, Él vino a los enfermos, a sanarlos. Estos fariseos, de tantas leyes que le agregaron, terminaron convirtiéndose en hipócritas, como Jesús los llama después. Ellos agregaron tantas leyes, se quedaron tanto en la religiosidad, en las costumbres, al punto de que se apartaron de su lineamiento real, de su fundamento real. Mateo, en este tiempo, a diferencia de los fariseos, dejó todo su pasado atrás, toda su trayectoria atrás, todo ese trabajo que él venía haciendo, que él venía llevando de años, cobrando impuestos, sus contactos, porque generaba contactos, dejó todo atrás por seguir a Jesús. Mateo, si volvemos a la historia, cuando decide seguir a Jesús, quizás no fue en el momento inmediato porque tuvo que armar un banquete, armar un asado, si lo hacemos bien argentino. Entonces, él se dedicó un tiempo para organizar todo para Jesús, para que él recibiera, entre en su casa, pero también para todos los invitados. Era una costumbre de que cuando uno hacía un banquete, cuando uno hacía una comida o algo, tenía que invitar a su familia y a sus amigos. Pero Mateo, yo creo que también fue un poco para contarle lo que Jesús hizo en su vida. Y para que Jesús, cuando esté entre ellos, muestre su amor. Como dijo Jesús, que Él vino a sanar enfermos. Estos tenían otro tipo de herida, quizás no era física, pero Jesús vino a sanarlo. Mateo le dio la oportunidad también a sus amigos para que conocieran a Jesús. A los fariseos no les gustó, porque decían que eran la escoria de la sociedad. Pero Jesús estaba en medio de ellos. Ahora la pregunta que podemos hacernos, cuando Jesús entró a nuestra vida, ahora que vivimos a Jesús, aquellos que ya lo conocemos, que ya lo tenemos dentro nuestro, cuando Él nos transformó, ¿fuimos a otros a contarles y a hablarles y a mostrarles ese amor que vivimos nosotros? A veces nos cuesta hacer esto como Mateo juntó a toda su familia, a todos sus amigos, para que conocieran más de Jesús. Jesús, cuando estuvo entre ellos, no tuvo mucho reproche, le dio la oportunidad de seguirle a Él. Si ellos aceptaban, iban a tener esa relación con Él, iban a poder servirle a Él. Nosotros alguna vez tomamos la decisión, aquellos que ya conocemos, de seguirle a Jesús. Hoy la invitación es de que además de seguirle, nos animemos a compartir de Él, a hablar de Él, a acercarnos a aquellos que por ahí pocas personas se acercan. Por ahí cuando tenemos a alguien cerca que es medio problemático, y decimos, no, pero para renegar con esto, para estar ahí perdiendo tiempo. Jesús se metía con esa gente que por ahí tenía un choque cultural, un choque con la sociedad, y le mostraba el amor de Dios. Qué bueno sería que nosotros podamos hacer eso, que nosotros podamos decidir acercarnos y acercar a otro a Jesús. Esa era nuestra invitación de hoy, de que nos acerquemos a Jesús, que aceptemos este llamado de Jesús. Si nunca lo aceptaste a Jesús, tengas la oportunidad de hacerlo. Pero si ya lo hiciste, que ayudes a otros a acercarse a Él. Queríamos dejarte esta reflexión y queríamos también terminar orando para que el Señor nos ayude. Cuando presente la oportunidad, tengamos la sabiduría para acercarnos y darle su mensaje. Señor, gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos, de haber conocido tus planes, de haber conocido tus proyectos.
para nuestras vidas. Señor, te pedimos que puedas darnos la unción, darnos la sabiduría para poder hablarles a otros de ti, Señor. Que no simplemente conozcamos para nuestro beneficio, sino que también para expandir tu palabra, para llevar tu palabra, Señor, a otros. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, Señor, en cada lugar donde estemos. Ayúdanos a amar a aquellos que otros rechazan, Señor. Ayúdanos a darte gloria con nuestro día a día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, les dejamos una tarea y una invitación que lo puedan poner en práctica esta semana. Y bueno, como anunciamos siempre, los jueves tenemos reunión de oración por Zoom. Así es, 20-30 horas. 20-30 horas. Los que quieran comunicarse con nosotros, pasarnos algún testimonio, alguna petición, algún pedido de oración que nos quieran pasar, lo pueden hacer o por Instagram, también estamos acá en YouTube, y en Instagram pueden encontrar en un link, nos pueden contactar por WhatsApp, y ya tenemos varias personas que nos escriben, que nos dan lindas noticias, algunos pedidos de oración, y nos alegra recibir los mensajes de tanto amor, de tanta bendición para nuestras vidas. Bueno, están más que invitados para la reunión del jueves. Si no, nos reencontramos de nuevo en un video el próximo domingo. Amén. Muy bien, gracias por estar hasta este minuto con nosotros. Oramos siempre por ustedes. Los extrañamos un montón. Bendiciones. Bendiciones.